¿Crees que aquí encontraremos el Santo Sudario, Indy? ¿En esta gruta? Según el manuscrito, este es el lugar donde llevan escondiéndolo durante siglos. Bon, anda con mucho cuidado. Mira bien por dónde pisas. Sí, yo miré por donde pisa, no preocupe, señor Brody. ¿Realmente piensas que la tela que cubrió el cuerpo de Jesucristo en el Santo Sepulcro puede haberse conservado durante casi 2000 años? Según la Biblia, resucitó cubierto con ella. No seas escéptico, Marcus. Averigüémoslo. No, sí. Tengo fe, Indy. Tengo fe y presiento que tu búsqueda va por el buen camino. Doctor John siempre por buen camino. Tú no dudar. ¿Falta mucho, Indy? No te quejes tanto. Más dura fue la subida al Himalaya. Ahora abrid los ojos. Salmos capítulo 21, versículo 12. Y tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Vigilad. ¡Cuidado! ¡Ah! No gusta. Esto no gusta, tapón. Disculpad. No hace falta que te disculpes, amigo mío. Siguiente trampa. Deuteronomio 4:11. Os acercasteis y el monte ardía con un fuego que se elevaba hasta el mismo cielo. ¿Fuego? Marcus. Tranquilo. No volveré a meter la pata. Chicos, cuidado, ¿eh? ¿Quiénes sois? ¿Venís a por la sábana santa? Ellos la robaron. Ladrones como vosotros. Señora, ¿quién es usted? ¿Y quiénes la robaron? Intenté protegerla. Me sacaron un ojo. Se reían. Me obligaron a comérmelo. No salgan de este lugar sagrado. Matadles, echadles a las llamas. Indy, ¿alguna idea? Estoy pensando. Tú, Indy, pensar más rápido. ¡Quieto todo el mundo! Sacrílego. Sacrílego no, arqueólogo. ¡Marcus, no! Habéis despertado la ira de Dios. Ahora nos sepultará por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. ¡Sacrílego! ¡Sacón el cable! ¡Sacrílego!
La Atlántida era un continente que desapareció en el mar. Su tecnología era avanzada a nuestro tiempo. Lo cuenta también el profesor. Disculpen, ¿han visto al profesor Jones? No, señor Brody. Indy, tienes que venir, es importante. Sí, enseguida. Le está enseñando a la nueva maestra las aulas, los despachos y el museo. Un paseo muy interesante por el Bernard College, profesor Jones. Gracias, Margaret. Luego proseguiremos con la visita. Eso espero. Indy, límpiate. Doctor Brody, Doctor Jones, el carácter de esta reunión es simplemente informativo. Los Estados Unidos les están muy agradecidos por su última gran colaboración. El arca, ¿dónde está? Lo cierto es que no podemos responderle a esa pregunta. De hecho, ninguno de los dos disponemos de esa información. Bien, caballeros, vamos al grano. ¿Cuál es el motivo de su visita? Ayer interceptamos un mensaje alemán. Una expedición muy poco sensata de arqueólogos americanos ha intentado apoderarse en Alemania de una reliquia sagrada: el Santo Sudario de Turín. Esa expedición se adentró en la iglesia de Santa Catalina, en Hamburgo, lugar donde Hitler se supone que la tiene bien custodiada. Menuda pandilla de chalados. Meterse en la boca del lobo. Sin duda alguna, Doctor Jones. Volviendo al asunto de la túnica. Lo curioso del caso es que en Italia no han informado de la desaparición de esa reliquia. Es más, aseguran que la tienen bien custodiada. Es curioso, porque tenemos la absoluta certeza, sin la más mínima duda, que el Santo Sudario se halla en estos momentos en poder de los nazis. La de Italia, suponiendo que exista, debe tratarse de una excelente réplica. Quizás se trate de una copia indudablemente perfecta, encargada en su día por la Santa Sede a Leonardo da Vinci. Henry y yo descubrimos un mapa hace meses que indicaba que la verdadera tela se encontraba en la montaña de Monviso, en los Alpes. Pero cuando llegamos, alguien se nos había adelantado. Como expertos que son también en ocultismo, ¿qué podrían explicarnos sobre el castillo de Babelsburg? Sabemos que esta semana han trasladado una reliquia al interior de la fortaleza y sospechamos que podría tratarse de la tela auténtica. Heinrich Himmler, líder de las SS, con el consentimiento del Führer, se ha encargado los últimos 4 años de transformarlo en el centro de poder de la élite de las SS. La ejecución de ese proyecto consistiría en convertir el castillo en una especie de Vaticano nazi, además de ser el centro de todos sus experimentos e investigaciones. Incluso se habla, se dice, se comenta que Himmler y los altos rangos practican secretos rituales místicos germánicos. Pero retomando el tema de los arqueólogos desaparecidos. ¿Conocen a alguno de ellos? Joder. Conocemos a esta chica, pero no teníamos conocimiento de semejante expedición suicida. Ciertamente, esa expedición se ha metido en un grave apuro. Que Dios se apiade de sus almas. Que Dios se mantenga al margen.
Anais, ¿estás bien? Luis, ¿dónde está el resto del equipo? Están todos muertos. Les dispararon a intentar huir. ¿Dónde estamos? Estás prisionera como todos nosotros. No hay escapatoria. No hay esperanza. ¿Qué es este olor tan insoportable? Es una mezcla de cadáveres putrefactos y de nuestra propia mierda. Dios, ¿tenéis agua? Quando vendrão os guardas, trairão comida e água. Pero não les mire a los ojos. No les provoques. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Qué más da cuando llevamos? Aquí nadie dura demasiado. Vendrán, elegirán y ya está. Tranquila. Sé que yo soy la siguiente. Indy. No creo que en este momento exista la más remota posibilidad de hacer nada por esta chica. He llamado a Sala. Me encontraré con él en las afueras de Praga. Él me ayudará a cruzar Alemania. Tengo que saber qué ha sido de ella, Marcus. Atiende a razones. Vives obsesionado por el recuerdo de la señorita Walton y te niegas a admitir que ella decidiera marcharse. Pero lo que estás a punto de hacer es sumamente irracional. Si ha caído en manos de los nazis y está viva, está perdida y lo sabes. No puedes hacer nada por ella. Sería un suicidio intentar rescatarla. Supongo que tiene razón. Sin duda tiene razón. Olvidarla es lo único que me queda. Te fuiste sin avisar. ¿Dónde has estado esos 3 días? No te dije nada porque era una sorpresa. Anais, realmente tú sí eres una caja de sorpresas. Voy a ducharme. Gracias por la sorpresa. Dime, ¿dónde la has encontrado? Donde la he encontrado no es lo importante. Ah, ¿no? Lo importante es que me des gracias como merezco.
Pero, ¿realmente cómo ha conseguido revivirle? Conectando la santa túnica con la sangre de este individuo descongelado. Esta le está proporcionando parte de su energía vital, una energía de carácter divino. Interesante. El santo sudario es una fuente de poder con la que pocas personas pueden congeniar. El coronel Krakauer, que ya era un líder nato antes de su fallecimiento, ha resultado ser el candidato perfecto. Y dígame, ¿habrán efectos secundarios? Una vez revitalizadas sus constantes vitales, su potencia y resistencia han aumentado considerablemente. Pero eso no es todo. Su piel se ha vuelto más dura que el acero. Yo de ti no haría eso. Vamos, yo mismo lo até. Puedes cagar allí al fondo. No tengas vergüenza. Aquí todos la hemos perdido ya. Señor Brody, ¿sabe algo del profesor Jones? Nadie la ha visto en toda la mañana y sus alumnos están esperando en clase. Indy. No se preocupe, yo me hago cargo de su clase. Gracias. Insensato. Eres muy divertida. ¿Verdad? El sombrero fuera de la mesa. Yankee. Razón no te falta. Educación, por favor. Educación. Mira, los restos de Durapsal. ¿Estás enferma? No. No es eso. Anaís. Cindy, vamos a ser padres. Jesucristo. ¿Es todo lo que tienes que decir? Yo no sé qué decir. Ven aquí. ¿Qué te apetece cenar? Pide tú lo que quieras. ¿Te pasa algo? ¿Tú quieres este bebé? ¿Por qué dices eso? Porque no te veo ilusionado. No es eso.
Es que no me gustan los cambios, y menos si exigen tanta responsabilidad. ¿Nunca has querido tener un hijo? Tengo a Tapón. Tapón es tu amigo. Ni siquiera vive con nosotros. Mira, este bebé no es muy compatible con nuestro estilo de vida. Pero tranquila, supongo que habrá que acostumbrarse. ¿Qué les apetece cenar a los señores? Yo creo que ya no tengo apetito. Anaís. Llegas tarde. Mira lo que tengo aquí. Qué hombre. Si os gusta jugar, no corráis. Mirad lo que tengo aquí. Venid. Dale fresquito y preparado. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Te vas a la fiesta? ¿Qué pasa, coño? Yo creo que no. Es posible. ¿Pero quién son esos gritos? No preguntes, no sabemos lo que tienen encerrado arriba. Dame comida, por favor. ¿Estás hambriento? Si te portas bien tendrás tu comida como los demás. Os hacéis llamar alemanes y sois la vergüenza de nuestra nación. Una maldita plaga de ratas que hay que exterminar. ¡Arriba! ¡Arriba! Ya me llevo ya esta judía. ¿Pero qué van a hacer con ella? ¿Dónde se la llevan? Experimentan con nosotros. Nos infectan tifus o cualquier otra enfermedad para conseguir vacunas. Nos usan como putas ratas de laboratorio. Pero contigo será mucho peor. Esa piel tan fina que tienes, te la arrancarán a tiras y harán un bonito lienzo o una puta lámpara de mesa. ¿Quién hay ahí? Estamos en Praga, no tenemos camellos.
Yo quiero camello. No, caballos. No, a ver, ¿dónde guerrero como yo no podemos tener caballo? ¡Cristiano, amigo! ¡Sala! Me alegro de volver a verte. Este es mi cuñado Husani, el mejor guía que podríamos tener. Encantado. Gracias por venir, Sala. Y gracias a ti también por ayudarnos, Husani. Perdona por cerrar Puerta Noche en Morros. Yo ocupado con buenas mujeres. En Cairo, Husani quiere decir gran semental y ellas saben. Indy, ¿crees que tu chica aún vive? Lo ignoro por completo, pero no puedo quedarme con los brazos cruzados, Sala. Tú estás más feo que caca de camello en la cabeza. Pero bueno, yo ayudar. En fin, ¿por dónde empezamos? Anaís y su equipo fueron vistos por última vez en Hamburgo, en la iglesia de Santa Catalina. Este es el lugar donde Hitler oculta el Santo Sudario. Pero joder, ¿por qué nace siempre tanta obsesión con reliquias sagradas? Arca, lanza, corona de espinas, Santo Sudario. ¿Luego qué será? ¿Taparrabos de Cristo? ¿Está manchado de sangre? Puede ser. Joder. Cristo no llevaba taparrabos. En esa época se los crucificaba sin ropa. Fue la iglesia la que ordenó que los pintaran con esa prenda. En fin, tenemos un día y medio a caballo. Caballo. Camellos son más rápidos. Nada de camellos. ¿Qué? ¿Preparado para cruzar el infierno, amigo? Si me tiras al suelo, te convierto en yegua. Avisado quedas para la frente. Indy, cruzando montaña, evitaríamos ser vistos por autoridades alemanas. Sí. Tenemos que evitar que nos hagan el alto. Los egipcios y un yanqui, seguro que no nos ven. ¿Todo listo? Recordad que deberemos cambiar de vestuario al llegar a Hamburgo. Tenemos que pasar desapercibidos. Sala, no sabes cómo agradezco tu ayuda. Eres y siempre serás mi mejor amigo. Heinrich Himmler. Esperemos a que se largue. Hey Hitler, su coche y su equipaje están listos para el viaje, Herr Himmler. Perfecto. Debe haber algún pasadizo o cámara secreta donde escondan la túnica. Abrid bien los ojos, chicos. Con ese uniforme podría inspeccionar el recinto sin levantar sospechas. Va armado. ¿Qué hacemos? Tu cuñado está un poco loco, ¿no? ¿Solo loco? ¿Dónde está?
tranquilo. Me han destinado a Auschwitz. A mí también me gustaría estar en Auschwitz. Es un orgullo para mi familia. Esta sala está vacía. Mierda. ¿Qué busca usted? Nada. Patrullaba. Estaba comentando con mis oficiales. ¿Cuál cree usted que es la mayor maravilla de la ingeniería alemana? ¿De la ingeniería alemana? El Heidenburg. ¿El Heidenburg? Sin duda, fue víctima de un sabotaje. O de una fuga de hidrógeno. La envidia al Reich es inmensurable. No lo dude. No, para nada. Es una arqueóloga americana. Iba con un grupo que capturasteis aquí. ¿Dónde está? No hablaré americano. ¿Quieres más, maldito nazi? Mi cuñado pega más fuerte. Tu amiga se la llevaron detenida. Supongo que ya debe estar a Webelsburg, si no está allí ya. ¿Dónde está la reliquia que custodiabais aquí? ¿Dónde está la síndone de Turín? El Führer ha enviado a fragmentarla, enviarla a los diferentes laboratorios alemanes. ¿Fragmentarla? ¿Estáis locos? Es una pregunta trampa, Indy. Ya. Su poder debe ser alemán. Los mejores científicos están investigando cómo extraerlo. Extraer su poder. Bien. La charla ha terminado. ¡Maldito bastardo! ¡Acto! Se está poniendo muy feo. ¡Dani, no seas loco! ¡Corred, ahora! Suerte. Adelante. Señora Krakauer, por fin ha venido. Ha sido un viaje muy largo. Espero que valga la pena. La verdad es que aún no puedo creerme lo que me explicó usted por teléfono. Le aseguro que su viaje no ha sido en balde. ¿Pero cómo? Han pasado 5 años desde que mi marido murió en aquella maldita misión de Jerusalén. ¿O acaso me mintieron? No, nadie le ha mentido. Su marido, como bien ha dicho, murió en Jerusalén por una misión encomendada por el mismísimo Führer. Entonces, ¿cómo es posible lo que usted me explicó? ¿Cómo es posible que haya vuelto a la vida?
Eso no puedo explicárselo, es alto secreto. Lo que sí debe saber son dos cosas. Una es que su marido, el coronel Frederick Krakauer, firmó este documento donde especificaba que, en caso de muerte, sus restos serían dados para investigaciones futuras para el Tercer Reich. Frederick, muy propio de él. La otra cosa que debe saber, señora Krakauer, es que su marido está vivo y pronto podrá verla. Me cuesta creerlo, pero si es verdad lo que dice, lléveme cuanto antes junto a él. Antes que nada, debe concienciarse de que su marido ya no es el mismo hombre de antes. ¿Cómo? Nos ha hecho venir con mucha esperanza. ¿Y ahora qué insinúa? Si la hemos hecho venir es para poder comprobar si su marido todavía conserva sentimientos o recuerdos de su pasado. Para eso está. ¿Quiere decir que puede que no nos recuerde? No lo sé, pero lo averiguaremos muy pronto. No volverá con nosotros, ¿verdad? Me temo que no. ¿Qué será de nosotros? Ustedes recibirán una gratificación económica por los servicios prestados de su marido al Tercer Reich. Ya procuraremos que no les falte de nada. ¿Dónde está papá? Síganme, por favor. Coronel, tiene visita. Frederick. Papá. Coronel, su familia está aquí. Su mujer, su hijo, ¿no lo recuerda? Recuerdo a ellos un poco. María, Red. Vuélvete, Frederick. Queremos verte. Estoy confuso. Mi aspecto. Interesante. Pero no se avergüence, coronel. Su familia está muy orgullosa de usted. Es un héroe. Tan espantoso estoy. Dios mío. No. Así no. Fuera. Nunca nadie me había mirado con tanto miedo y tanto asco. ¿Va a quedar así? ¿Cicatrizarán esas heridas? ¡Fuera! Herr Doctor, acaban de informar que la visita de Herr Himmler se adelantará a mañana. Ya están en camino. Bien. Tenemos que adelantar la visita entonces. Lo siento, señora Krakauer. Hemos terminado por hoy. Ya volveremos a verlo otro día. Será mejor para mi hijo y para mí que no volvamos.
Mañana es el gran día. Por fin podremos conocer a Herr Himmler en persona. Y además, nosotras tendremos el honor de presentarle la nueva y poderosa creación. Que hayan contado con nosotras para formar parte de este acto es señal de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Has podido averiguar quién es el soldado? Tan solo que era un coronel que falleció en el extranjero. Nada más. Eso mismo escuché yo, y que era alguien muy temido por sus enemigos. Bueno, sea quien sea, mañana lo averiguaremos. Al fin seremos conocedoras de este gran secreto. Hala, ¿dónde están esos malditos caballos? ¿Dónde está tu sentido de la orientación? ¡Por allá! Te quiero. Indy, desde que te conocí en 1913, en esa maldita tumba de Egipto, sabes que siempre te he ayudado. Pero esta aventura no es como otras. Solo un loco lo intentaría, ¿no crees? Sí, es una misión suicida. Por eso tú no entrarás en Bebelsburg. Esa es mi responsabilidad. No es que tenga miedo, pero ya sabes, Falla me espera y mis 9 hijos dependen de mí. Además, no sé cómo voy a explicarle lo de mi cuñado. Solo necesito que seas mi guía. Lo que pasó en Hamburgo fue un error imperdonable. Falla me va a matar. La temo más a ella que a toda la Gestapo. Además, entre tú y yo soy un cobarde. No digas eso. Tuviste un par de cojones entrando en el Pozo de Almas. Cuando me tiemblan las rodillas, no sé cómo reaccionar. Soy un tipo lamentable. Seguro que llegará el momento en que probarás tu valía. Solo tiene que llegar ese momento. Dime, Indy, ¿por qué es tan importante esa chica para ti? No lo sé, pero Anaís es especial. No son todas especiales. Sofía, Marion, la cantante, ¿cómo se llama? No, por Dios, Willy no. Willy no es especial. Lo que siento por Anaís Walton es... no sé, siento que se lo debo. No sé, hay algo que no me cuentas. Conozco esa mirada. Indy, Indy, Indy. ¿Qué estás haciendo? Me marcho, Indy. ¿A dónde? No lo sé, pero lejos de aquí. ¿Pero por qué? Necesito estar sola y pensar. ¿Pensar en qué?
Siento que no te importo, como tampoco te importaba nuestro bebé. Y eso duele. Eso no es cierto. Tan solo tenía miedo a que el bebé lo cambiara todo. ¿Crees que a mí no me preocupaba? Sabes que me gusta tanto como a ti viajar por el mundo en busca de tesoros y reliquias, pero tal vez había llegado el momento de parar, al menos por un tiempo, y centrarnos en nuestro mayor tesoro. Le hice daño sin querer. No estaba preparado para la situación. Ella perdió al niño y lo que más le dolió fue mi indiferencia. Es una triste historia, pero la vida sigue. Esa es la verdad. El destino de esa muchacha es el que es. No sé si yo puedo cambiarlo. Llegas tarde. Indy, ¿has oído eso? ¿Quién va? ¡No disparéis! ¡Sara, cuñado! ¡Usani! ¡Hija de perra! Indy, caraculo de camello. ¿Pero cómo escapaste? Yo cuando ser pequeño, padece abandonar en desierto. Yo soy criado por familia de camellos. Cuando ser tú amamantado por leche de camello, tú ser invencible. ¿Amamantado por...? Joder. Eres un tipo con suerte. Me alegro que estés vivo. Ahora vamos a cenar y a descansar. Mañana tenemos un día largo hacia Bebelsburg. Ha sido un honor volver a ser su chofer, Himmler. Dani, va. Camello ni nada, caballo. No llegaremos nunca. No me pasa por ir en caballo, no en camello. Ya te dije camello mejor, joder. No hay camellos en Alemania. ¡Corre! Putos nazis. ¡Vamos! Si fuera en camello no me pasaría esto. Te voy a cortar las bolas. Vamos, come hierba un poquito, coge fuerzas, hostia. El camello no gasta tanto como tú, solo agua. Me jodas. Ellos allí delante, nosotros aquí. ¡Heil Hitler! ¡Heil! Infórmeme de los progresos, Miller. El proyecto Ángel Exterminador está completo. Estamos deseosos de poder mostrárselo. Podemos decir con orgullo que somos los primeros en conseguir unos resultados óptimos. Eso son buenas noticias. Vamos a comprobar que está usted en lo cierto mientras esperamos la llegada de nuestra orden. Por cierto, le presento a nuestro aliado, el coronel Moskalenko del ejército soviético. Ha llegado esta mañana en misión diplomática. ¿Coronel Moskalenko? No esperábamos su visita. De haberlo sabido. No se preocupe. A la Unión Soviética, como primera superpotencia mundial, le gusta sorprender a sus aliados con visitas como esta. Este es mi santuario, el centro del poder germánico. No quiero entrometidos por aquí. Que sea la última vez. No volverá a ocurrir, Herr Himmler. Vamos a ver qué avances ha conseguido su científico. Acompáñenos, coronel. Ahí lo tienes.
Podemos entrar por la puerta principal o por los túneles inferiores. La segunda parece una propuesta más razonable. ¡Mira! ¡Un camión de prisioneros! ¿Veis? ¡Ah! Decían que era un reto imposible, pero no hay nada imposible para la ciencia del Tercer Reich. Como muestra, aquí tenemos nuestro mayor logro, el Ángel Exterminador, el primer soldado de un ejército que conquistará el mundo sin apenas pestañear. Llámenme escéptico, pero veo todo esto desmesuradamente surrealista. Está bien. Quiero verle en acción. ¿Cómo? ¿Aquí? Un voluntario. Mejor elíjalo usted, Herr Himmler. Coronel. ¿Cómo? ¡Esto es traición! Impresionante. Informaré personalmente al Führer del éxito del proyecto. Buen trabajo, coronel Krakauer. Mi honor es mi lealtad. Yo juro a Adolf Hitler, Führer y canciller del Tercer Reich, lealtad y valor. Le prometo a él y a todos mis superiores por él designados obediencia absoluta hasta mi muerte. Que Dios me ayude. Realmente está listo para retomar su mandato donde lo dejó. Obedézcanle. Este hombre vuelve a ser el coronel Frederick Krakauer. Estaremos en el centro del mundo. Que no se nos moleste. Le esperamos allí, Miller. Señores, vámonos. ¡Alarm! Señor, uno de nuestros camiones está siendo atacado. ¿Cómo? ¡Diablos! Dadme un medio de transporte. ¡Ahora! ¡Baja todos! Anaís. Huid hacia las montañas. Es un paso seguro.
Mírame bien. Seguro que te acuerdas de mí, Herr Jones. Me recuerdas a un ganso fascista que perdió la cabeza en Jerusalén. Creo que te maté. Soy el coronel Frederick Krakauer, nuestro Führer. Lleva años buscando la evolución del soldado ario. Nuestra gente intuyó que la revelación sería encontrada en el Tíbet, en la Atlántida. Pero no, esas expediciones fueron un fracaso. Hasta que el Mesías nos dio la respuesta. ¿Os dio la respuesta? Sí, al Tercer Reich. Dios vio que en la esvástica estaba representada la lucha del hombre ario para alcanzar la victoria. La búsqueda de la pureza racial de nuestros antepasados. Yo soy el elegido por Dios. Yo soy el primero. Yo haré realidad esa misión. Tú vas a pagar por tus actos, Krakauer. Empezaré por vengarme de ti, miserable rata. Me pregunto cómo lo habrán hecho. No te llevarás esa información clasificada a la tumba. No hablaba de resucitarte. Hablaba de dejarte tan jodidamente feo. ¡Mira! ¡Un tanque! ¿Qué pasa, Sala? ¿Dónde está Jones? Dame toda tu energía, Sol Negro. Ilumíname con tus 12 rayos. Ilumíname con el poder de la raza aria. Dame el poder de los teutónicos, la autenticidad y fuerza de su origen. Dame el poder de Aldebarán. ¿Qué haces aquí? Tú no. ¿Por qué has venido? Indy. Por Dios, no hagas eso. Apártate y guarda silencio. ¡Levántate, americano! Castígala, o le vuelo la tapa de los sesos. ¡Mátala! ¡No! Anaís, lo siento. Lo sé. ¡Más fuerte o la mato! Llevadla al laboratorio. Sígueme.
Otra rata judía. A ver cuánto tiempo aguantas tú sin gritar. Guardiana. Ven aquí. Lo tengo todo jodido día. ¿Y tú? ¿Cuánto vas a durar? ¡Arriba! ¡Vámonos! Oh hijo de la raza aria, despierta el poder del Dios que duerme en tu interior. Desafía y vence la maldición que asola el mundo. Símbolo de nuestra fidelidad al Führer, de nuestra inquebrantable obediencia a nuestros mandos, de nuestra unidad inseparable. La calavera nos recuerda que en todo momento debemos ser conscientes y estar dispuestos a sacrificar nuestra propia vida personal en beneficio del total. Indy, amigo, he encontrado entrada por túneles. Genial, sacadlos. Voy a por Anais. ¡Vamos! ¡Vamos, Brito! Seguid por el túnel, encontraréis la salida. Ja, genau. Traed ante mí al pequeño Judenswein. ¡No! ¡Josué! ¡Josué! ¡Por favor, no te lo lleves! ¡Por favor! ¡Josué! ¡Josué! La nueva religión de la Nenerve, religión germano-pagana, erradicará la influencia que posee la Iglesia sobre el pueblo alemán. Damos pues comienzo a esta misa negra, acogiéndonos a los dogmas de fe del nazismo como única y verdadera creencia religiosa. ¡Suéltala! ¡Voy a matarla! ¡Tira el arma! Indy, ¿estás seguro? No te muevas, coño. Indy, que no llevas las gafas. Esta es su última oportunidad. Proyecto Ángel Exterminador.
tan importante reliquia. Deberían despedazarles por este sacrilegio. Por los poderes astrológicos del Sol Invictus, procedamos al sacrificio de esta criatura impura. ¡Moro miserable! ¡Egipcio, hijo de puta! ¡Largaos de aquí! Estoy muy débil, Indy. Agarré a un oficial británico. Lo trinché como un cerdo. ¡Corre, cuñado, corre! ¡Joder! ¡Llega! Camarada, de la red. ¡Achtung! ¡An die Schweine!
¿Esta es la zona del castillo que está por reparar? ¡Calla y dispara, cabrón! Así es verdad. ¡Bastardo americano! ¡Ríndase, no tiene escapatoria! Sí, ahora me rendiré para que nos fusiléis en el patio. Matadles. ¿Estás seguro? No, ¿Qué haces? improvisar. ¡Joder! ¡Estamos acorralados! Joder, ¿cómo coño saliste de esa iglesia? ¿Así? ¿Es verdad? ¡No puedes matarme! ¡Soy un diablo!
Yo bebí la sangre de Cali, hijo de puta. ¡Apartaos de mí, malditos! ¡Quita el fuego eterno que ha sido creado para el diablo y sus ángeles! ¡Veo la salida! ¡Vamos! Tini, espera. Anaís, Tengo que decirte algo. ahora vamos. ¿Qué? Gracias. ¿Gracias? Yo solo venía por la sábana santa. Vamos, apresurémonos. No. De aquí no me muevo hasta que seas sincero conmigo de una puñetera vez. Aún queda medio ejército en Bevelsburg. ¿Quieres darte prisa? No. Está bien. He cruzado ríos y montañas, de este a oeste, de este maldito infierno llamado Alemania. Me he enfrentado a la Luftwaffe, a la Gestapo y al maldito ángel exterminador. Una misión suicida a la que no esperaba regresar. Tampoco me importaba. Lo que quiero decir es que te necesito, que te echo de menos, que te quiero. Me hace falta. Ahora no tengo ninguna duda. Calla y bésame, tonto. Vamos, tenemos que apresurarnos. Volvamos a casa. Indy, supongo que ahora te tomarás unos días de descanso o de aventuras, ¿no? Era la idea, pero este fin de semana me voy para Portugal. Bonito país. Interesante el monumento a los descubrimientos. Y Lisboa, impresionante. Sí, pero hay algo más. ¿Mm?